Buenos días a todos, ¿cómo están? Bien. ¿Están contentos? Ayer tuvimos una noche muy especial, muy hermosa, y quisiera empezar el mensaje de hoy testificando lo que ha ocurrido. El día de ayer lo compartimos también, inclusive fue durante la alabanza, pero muchos de ustedes no estaban. Entonces es necesario que la iglesia conozca lo que Dios está haciendo en la iglesia, lo que está haciendo en nuestras vidas, en sus vidas, porque esto debe de servir para que nuestra fe se aliente, para que nuestra fe crezca y para que vayamos avanzando. Amén. Nosotros siempre Dios nos ha mandado a hacer cosas, y cuando te digo hacer cosas, cuando nos mandó a levantar esta iglesia, pues nosotros dijimos que sí y empezamos a trabajar, pero no teníamos recursos, ¿verdad? Y siempre cada que Dios nos envía a hacer cosas, por lo regular no tenemos los recursos. Cuando Dios nos mandó a establecer el Instituto del Haití, que es obviamente compartirlo a diferentes ministerios, diferentes iglesias, tenemos alrededor de 12 institutos en diferentes estados de la República, y de repente salimos y lo supervisamos y viajamos y todo eso. Cuando Dios nos mandó a hacer eso, no teníamos los recursos. Cuando Dios nos manda a levantar el ministerio de Holly, Teatro Holly, y donde obviamente necesitábamos un lugar, necesitábamos comprar consola, necesitábamos comprar un snake, necesitábamos comprar bocinas, necesitábamos comprar sillas, necesitábamos hacer un chorro de cosas, no teníamos los recursos. ¿Me entiende? Después Dios nos manda, nos habla al oído y nos dice, nos habla acerca de un congreso. En realidad todas estas palabras ya vienen desde hace 13 años, pero estábamos esperando el momento en el que Dios nos indicara y nos dijera, ahora es. Y entonces Dios nos manda, nos recuerda acerca de este congreso que lo estamos titulando Vivir para Adorarte. Y ese título lo va a llevar siempre, Vivir para Adorarte, y lo vamos a hacer cada año. Y cuando Dios nos dice Vivir para Adorarte, pasa por mi cabeza, ¿dónde va a ser? ¿Cuánto va a costar el lugar? Fuimos a ver el auditorio del sindicato de taxistas, y bueno, dentro de lo que ahí, ¿no?, la información que nos daban, nos costaba 15,000 pesos por día el auditorio. Más obviamente equipo de sonido, más obviamente teníamos que equipar ahí con luz, y toda la logística que lleva el evento. No solo eso, traer a los conferencistas que Dios ha puesto en nuestro corazón, invitarles para que obviamente junto con sus servidores podamos compartirles en una serie de conferencias que estamos programando acerca de la alabanza y la adoración, lo que significa vivir para adorarle, donde no solamente es para ministerios de alabanza y adoración, sino es para toda la iglesia, ¿verdad? Porque los que alaban y adoran a Dios solo son los del ministerio de alabanza. No, es toda la iglesia. Entonces es un evento para todos nosotros. Y entonces yo pensaba en todo esto, dije, híjole, el viaje, los vuelos, el hotel. Yo dije, Padre Santo, ¿cómo le vamos a hacer? Pero en todo ese tiempo, cada que Dios nos manda a hacer algo y que no tenemos los recursos para hacerlo, nosotros empezamos a hacerlo. Y justo al momento indicado que necesitamos los recursos llegan. Sí. Siempre, 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 siempre Dios nos ha llevado por ese camino. Porque dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y el caminar en fe es caminar en el agua, es caminar donde, ay, no siento durito, ¿eh? Y siento que me voy a hundir. El caminar en fe no es tocando las cosas materiales, sino es viendo espiritualmente la verdad que Dios te ha declarado, tú creyéndola, haciéndola tuya y caminando en ella. ¿Me entiende? Y justamente cuando estamos preparando esto del congreso, ya estamos en realidad a muy pocos días, menos de 2 meses, creo yo. Menos de 2 meses y ya estamos así de Dios mío, el tiempo ya se nos vino encima todo. Dios suplió lugar.
Nos otorgaron el teatro de la ciudad, como ya lo sabes, y lejos de decirnos va a costar tanto, nos lo prestan sin ningún costo. Es prestado. Y luego dices tú, bueno, pues si falta el sonido, no, el teatro ya tiene sonido. Y luego falta la luz, no, el teatro ya está equipado con luz. Entonces fíjate cómo es Dios tan grande y tan poderoso. ¿Ah? Pero luego dije, bueno, Señor, pues no nada más es eso, ¿verdad? Y todo lo demás. Y los conferencistas y los vuelos y la logística y los alimentos y la publicidad y aquí y allá. ¿Y qué vamos a hacer? Y quiero testificarte para la gloria y honra de Dios que el día de antier Dios nos proveyó para todo eso. Una pareja, una familia llegó y nos dijo, esto es para el Congreso. Ya nos lo había dicho. Y de verdad que para nosotros es una bendición y es un gozo el poderlo compartir, porque quiero que sepas que el Congreso que vamos a tener no es una idea nuestra, no es un deseo de hacer eventos y ay sí, para que hagamos y se diga de la iglesia que tuvimos un evento en el teatro. No, al contrario, con todo temor y temblor delante de Dios, vamos a hacer eso, porque obviamente queremos compartir e impactar. Y tu iglesia eres la iglesia anfitriona del evento, de un evento que salió del corazón de Dios hace más de 13 años, cuando en un culto de avivamiento en la Ciudad de México estaban orando por nosotros, o no sé si fue hasta en Parral, Chihuahua, ahí con el ministerio de Enrique Bremer, en su primer congreso, fíjate nada más, su primer congreso de espíritu y en verdad, el que hacía, que le llaman encuentro. Nosotros estuvimos allá en Parral, Chihuahua, y allá Dios nos hablaba y nos daba ciertas palabras específicas para personales. Y desde ahí Dios nos habló de una iglesia, desde ahí Dios nos habló de congresos, desde ahí Dios nos habló de un instituto en la iglesia, desde ahí, y ahí todavía no te la adelanto, Dios nos ha hablado de un centro de rehabilitación para adicciones. Dios nos ha hablado de una escuela de música, de una escuela secular, qué sé yo. Dios nos ha hablado de muchas cosas, pero desde ahí Dios nos habló de este congreso. Y hasta hoy esto es una realidad de nuestra vida. Pero nosotros abrazamos esas palabras que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y es por eso que te testifico, porque hoy quiero compartirte acerca de este tema. Ayer nos compartía a mi esposa, el pastor, acerca de algo muy importante. Y había una palabra que se quedó muy presente en mi corazón y que yo la utilicé para la administración. ¿Cuál fue esa? ¿Cuántos la recuerdan? Ok, te la digo. Dijimos, la duda o la incredulidad te lleva a la desobediencia, y la fe te lleva a obedecer. A ver, vamos a repetirlo, por favor. La duda y la incredulidad me lleva a la desobediencia, mas la fe me lleva a obedecerle. ¿Por qué? Porque Dios te pide algo, y si tú no lo crees, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? No lo vas a hacer. Entonces la duda te lleva a desobedecerle, así de sencillo. Mas la fe te lleva a obedecerle, a caminar en el agua. Y nosotros queremos obedecerle. La palabra de Dios establece que nosotros tenemos que obedecer a Dios, que es un deleite y que Él se agrada de la obediencia. Por la desobediencia entró el pecado en el hombre, ¿verdad? Por Adán y Eva, donde Dios les dijo: no comas de ese fruto, porque el día que comas de él, ¿verdad? Y le empezó a decir a Adán y Eva, como que entre que sí lo creyeron y entre que no lo creyeron. Y luego llega la serpiente, engaña a Eva, luego a Adán, y el pecado entra en el hombre. ¿Me entiende? Y eso se quedó muy, muy manifiesto en mi corazón. Y hoy en la mañana me levanté con esto. Y yo pensaba, ¿verdad? En mí pensaba, la fe es importante. Y hoy te quiero hablar de fe. Acompáñame por favor al libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1 al 6. La epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1 al 6.
Vamos a estar hablando acerca de esto, de este tema. Y yo sé que Dios te va a hablar. ¿Están ahí conmigo? Dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a volver a leer el versículo 1. Acompáñame, por favor. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Luego versículo 2: porque por ella alcanzaron buen testimonio. ¿Qué dice? Los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Versículo 5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y luego ahí continúan todos los versículos. Solamente si tú quieres los leemos así muy rapidito. Versículo 7: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y luego versículo 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9: por la fe, diga conmigo, por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 11: por la fe, de nuevo, también la misma Sara, siendo estéril. Y si usted le sigue leyendo, hay algo que se repite en cada versículo: por la fe. Diga conmigo, por la fe. Más fuerte: por la fe. Otra vez: por la fe. Dígale al que está a su lado: por la fe. Por la fe. El que está del otro lado, ahora contéstele: por la fe. ¿Me entiende? Por la fe. Por la fe. Qué indispensable es entender la fe, porque la gente que está afuera, que no conoce a Cristo, piensa que estamos locos, ¿ya? Y la verdad sí estamos locos por Cristo. Pero en realidad nuestra fe, que no es nuestra, sino la que Dios puso en nosotros, está puesta en Él, ¿ya? Por la fe. Y aquí en este pasaje tan bello habla mucho acerca de la fe, y habla algunos puntos que quiero tocar contigo, que determina, la fe determina tus acciones, la fe determina tu conducta, la incredulidad también la determina. Era lo que ayer nos compartía la pastora desde otra perspectiva, ¿verdad? La fe determina tus acciones, y con esas acciones tú agradarás a Dios, o con esas acciones tú deshonrarás a Dios. ¿Ah? Qué importante entender el mover de la fe, la acción de la fe. Pero antes de meternos a estos puntos, quiero darte un acercamiento más profundo a este primer versículo. Para el autor de los Hebreos, la fe está absolutamente segura de que lo que cree es verdad. Vamos a empezar con esa primera declaración que es muy importante. Vuelvo a leer. Para el autor de los Hebreos, la fe está absolutamente segura de que lo que cree, diga conmigo, es verdad. Y lo que espera sucederá. No es una esperanza. Pon atención en esto, porque aquí está el detalle, aquí está el rema o la declaración poderosa para nuestra vida, que tiene que traer aliento a tu fe. No es una esperanza que se hace ilusiones en cuanto al porvenir.
No, sino que mira al porvenir con absoluta convicción. ¿Qué quiero decir? En los primeros días de la persecución, trajeron a un humilde cristiano a los jueces y él les dijo que no podían hacer nada para hacerle vacilar en la fe, porque él creía que si era fiel a Dios, Dios lo sería con él. Y le pregunta el juez: ¿tú crees de verdad que los que son como tú van a ir a Dios y a su gloria? Y aquí en esta declaración revela algo muy importante que tú y yo tenemos que entender esta mañana. Dice: no es que lo creo, respondió el hombre, sino que lo sé. ¿Me entiende? No es que lo creo, sino que lo sé. Es decir, nuestra fe tiene fundamento. Nuestra fe está puesta en una verdad poderosa. No es que nos hagamos ilusiones de cosas en el futuro y no. Nuestra fe está puesta en la verdad que es Jesucristo. Y como contestó este cristiano: no, es que están equivocados. No es que lo crea, es que lo sé. Esa es la grande diferencia de nuestra fe a la fe de alguien que cree conocer a Dios. Yo sé que veré a Cristo cara a cara. Yo sé que mi vida está en las manos de Dios. Yo sé que nada que me ocurra pasa desapercibido de Dios, que al contrario tiene un propósito para mi vida. Yo sé. Y cuando tú utilizas la palabra yo sé, la connotación del creo cambia. La connotación de la fe cambia, porque no es una ilusión, es una verdad en la palabra. ¿Me entiende? ¿Sí me entiende lo que le trato de explicar? Es decir, la fe cristiana es una esperanza en la verdad. Vuelvo a repetirlo. La fe cristiana no es una ilusión del futuro, sino la fe cristiana o la vida cristiana es una esperanza en la verdad de Dios. Y Jesucristo dijo: yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces ahí está nuestro fundamento de la fe. Ahí está el entendimiento de lo que tú y yo creemos, que no está basada sobre el aire, que no está basada sobre ilusiones, que no está basada sobre cosas que yo creo en mi pensamiento, sino está basada sobre verdades poderosas que fueron declaradas por Jesucristo. Están basadas en cosas poderosas que Jesucristo mismo hizo, que Jesucristo vino a esta tierra, que Jesucristo se encarnó y vivió y creció y murió en la cruz del Calvario y además resucitó. Nuestra fe está ahí sustentada. Es decir, nuestra fe no es una ilusión, es una verdad. ¿Me entiende? La gente que ¿tú crees en Dios? Sí, creo en Dios, a mi manera, pero creo en Dios. ¿Ok? Y sí, a lo mejor en el pasado hasta nosotros también lo decíamos, pero porque no conocíamos la verdad. Nuestra fe estaba basada en realidad en una ilusión creada por nosotros. Pero cuando la fe tú la sustentas en lo que Cristo hizo, donde lo podemos constatar inclusive hasta científicamente, lo podemos constatar por medio de las escrituras, lo podemos constatar por muchas áreas. Cristo vino a esta tierra y murió y resucitó. Ahí está basada nuestra fe. Y entonces esta fe, esta esperanza que es cristiana, es tal que inspira toda la conducta de una persona, porque vivimos con ella y morimos con ella. Y entonces el creer en Dios nos lleva a actuar de una manera hacia el mundo, como Dios lo estableció. El creer en Dios, el tener la esperanza cristiana en Él,
nos hace tener un acercamiento diferente hacia los sentidos, hacia el placer de esta vida. El creer en Dios, el tener esa fe sustentada en Él, nos hace creer en el futuro, estando en nuestro presente y gozando del presente. No es una mera ilusión, sino es una realidad en nuestra vida. El mundo es muy hostil. El mundo nos llena de parámetros de acuerdo a ellos, con comodidades, con prosperidad, con cosas que nos ofrecen, causando placer a nuestros sentidos, a nuestros ojos, a nuestros oídos, a nuestro pensamiento, hacia el cuerpo, hacia la comida, hacia el gusto, hacia el tacto, hacia todo. Pero nosotros los cristianos, nosotros los hijos de Dios, preferimos caminar en el Espíritu, porque es una verdad poderosa que trascenderá la eternidad. Porque todo lo que está aquí en la tierra terminará, mas lo espiritual no terminará. Amén. Y este ejemplo de este pasaje es bellísimo, porque empieza a declarar primero en el versículo 1 diciendo: es pues la fe que dice, la certeza de lo que se espera. Es decir, va a llegar. La convicción de lo que no se ve. Evidentemente no lo tienes ahorita, no lo ves ahorita, pero tienes la certeza, porque Dios te lo dijo, de que va a llegar. Va a llegar, va a llegar. Y por eso estamos ahí, y por eso determina nuestra conducta. Y él luego nos dice el por qué. Porque por ella alcanzaron buen testimonio, que dice los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y entonces después en el versículo 4 y más adelante empieza a mostrarnos por testimonio la conducta de aquellos que caminaron en la fe. La fe determina nuestra conducta. Quiero darte 5 aspectos en esta mañana, tomando un ejemplo de cómo Dios utiliza a un hombre, cómo Dios lo lleva, y esos 5 aspectos que tú los puedas tomar para tu vida y los puedas guardar. Perdón, son 4. Número 1, la fe nos lleva a tomar decisiones de alto riesgo. Anótalo. Y acompáñame por favor a Génesis. Ahora nos vamos a pasar al libro de Génesis, viendo ahí la historia de Abraham. En el capítulo 12, versículo 1 al 5. Punto número 1, dijimos, la fe nos lleva a tomar decisiones, ¿qué dijimos? De alto riesgo. ¿Cuántos quieren o cuántos sí tomarían esta clase de decisiones? Déjenme le testifico. Cuando Dios nos manda a levantar el ministerio, nosotros empezamos en la casa, en realidad. Y estábamos en una cochera, ahí nosotros haciendo los cultos, los estudios. Y cuando estábamos compartiendo, llegó el momento en que pues obviamente estábamos ahí, no cabíamos. Pero aquí las rentas en Playa del Carmen son muy caras, todos lo sabemos, ¿verdad que sí? Carísimas. Y dijimos, Dios mío, para tener un lugar donde quepan 100 personas al menos, y tener una plataforma y esto y lo otro y aquí y allá, pues sí es bastante costoso. Y entonces Dios nos lleva a tomar una decisión de alto riesgo. Fui, me presenté con una persona, busqué un local, evidentemente, grande. Y le dije, oye, ¿cuánto cuesta el local? Me dijo en aquel entonces 24,000 pesos. Yo dije, 24,000 pesos. ¿Y sabe usted yo cuánto tenía? Nada. Entonces dije, ok. Y entonces le empecé a platicar para qué era. Y me dijo, oye, obviamente la persona no sabía, ¿verdad? Que cómo se manejaba esto. Y me dice, ¿tu corporativo los apoya? Y yo pensando en el cielo, sí, nos apoya. Claro que sí. Total que negocié la renta y me la dejó en 12,000 pesos. Pero me hizo firmar pagarés. Decisiones de alto riesgo. Y ahí me tienes firmando los pagarés de 2 años. Ya.
y firmando el contrato con penalización. Dice, pues al fin tu corporativo te apoya, ¿verdad? Y yo por detrás, sí, me apoya. Yo digo, sí, ¿verdad? Pero las piernitas me hacían así. Porque además, pues obviamente en ese momento, pues la economía no estaba tan bien como digamos, ¿verdad? Y entonces fuimos, lo hicimos. Después crece la iglesia y decimos, ya no cabemos. ¿Qué hacemos? Otro lugar. Voy con el mismo señor porque es un señor, ni te digo quién es, para que sepas. ¿Verdad? Tiene un montón de locales. Y le digo, oye, ahora necesito una bodega. ¿Cuánto cuesta la bodega? Me dice 45,000 pesos. Y yo, ay, Padre Santo, decisiones de alto riesgo. Y yo dije, ¿qué hago? Y le digo, oye, y empecé a negociar. ¿Sabes en cuánto me dejó la bodega? 30,000 pesos. Ya, lo menos. Ahora sí que como decimos en mí, ¿cuánto es lo menos, marchanta? Y ya no, 30,000 pesos. Pues sí, a ver, ¿quién se avienta 30,000 pesos al mes? ¿Quién firma un contrato durante 2 años con pagares firmados, penalización para una iglesia? ¿Quién dice yo? Porque probablemente si Dios te llama te llega el momento de hacerlo, ¿eh? ¿Y qué crees que hice? Firmé el contrato y firmé y me hizo la misma pregunta. ¿Tu corporativo te apoya? Sí, me apoya mi corporativo, por supuesto. Nunca supo en realidad dónde estaba el corporativo, ¿no? Porque si yo le hubiera dicho quién era mi corporativo, yo lo creo, yo sé, es que es la verdad, no estoy mintiendo, pero él me hubiera dicho, no te rento nada, estás loco. ¿Va? Y ahí estuvimos, ¿cuánto tiempo? Como 2 años. Y tú dirás, oiga, Aymar, hermano, ¿y eso salía de los diezmos y las ofrendas? Le tengo una noticia, no. Evidentemente nosotros orábamos y le decíamos a Dios, Señor, ayúdanos porque estamos creyendo, estamos caminando en fe. Y Dios nos dio la bendición de trabajar para una empresa en aquel entonces, Oxxo. De ahí trabajamos para otra empresa que se llama Gomart. Nosotros administrábamos 2 tiendas y ganábamos por comisión. En aquel entonces la bendición de Dios fluía, o no sé si ahora sea lo mismo, pero a nosotros nos iba bien. Y gracias a Dios con eso se sustentaba el gasto de la iglesia. Pero era por fe. Y entonces ya no te voy a meter en mis rollos, pero es ahí el punto donde dice la fe nos lleva a tomar decisiones de alto riesgo. Y lo vemos ahí en el capítulo 12, versículo 1 al 5, donde evidentemente dice la palabra de Dios, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham dice, ok, toma sus cosas y vamos a caminar. Y tenía más o menos 70 años, ya no era un jovencito. Decisiones de alto riesgo. ¿Sí? Al salir de Ur de los Caldeos, Abraham estaba arriesgando sus posesiones, sus cosas, su familia y todo cuanto hubiese alcanzado a tener hasta este momento por seguir al Señor. El cristiano consagrado a Dios está dispuesto a arriesgarlo todo para aventurarse a ir tras lo que Dios le ha dicho. Vuelvo a repetirle, el cristiano, pero subrayele esta parte, diga conmigo, consagrado. Es diferente, ¿eh? No, cualquier cristiano. Yo soy cristiano, pero Dios me dice que haga esto. No, pastor, ahí sí no.
En realidad no hay tanta consagración, no hay tanta comunión con Dios. Pero un cristiano consagrado a Dios verdaderamente está dispuesto a arriesgarlo todo. Está dispuesto a arriesgarlo todo. Yo sé que no hay muchos amenes para aventurarse a ir tras lo que Dios le ha dicho. ¿Qué Dios te ha dicho? ¿Tú estarías dispuesto a arriesgarlo todo? Ahora no te preocupes. Si ahorita dices, no, yo creo que no. Cuando Dios te lo pida y cuando Dios te llame, tú tienes que crecer en fe, porque es ahí donde de eso se trata. No puedes hacer algo que todavía no estás preparado para hacer. Dios te hace pasar por fuego. Dios te hace pasar por etapas de sufrimiento. Dios te hace pasar por escasez, que ese es el otro plano que no conoces. Nosotros pasamos por todas esas etapas: enfermedad, escasez, hambruna, falta de trabajo. Para después de aprender todo eso de la vida, de entender que dependemos de Dios, de entender que nuestra salud está en las manos de Dios, la economía está en las manos de Dios, que de Él es en las riquezas, que de Él es todo, absolutamente todo, no solo el 10%. Hasta que entiendes todo eso y Dios te llama, te consagras a Él y arriesgas todo. Pero esa es la meta, que aprendas a arriesgarlo todo por lo que Él te pida, no por lo que yo te pida, no, o por lo que una religión te pida, no, por lo que Él en tu comunión te pida. ¿Verdad que es locura? Por eso la fe está basada sobre verdades, no sobre ilusiones. Y cuando Dios a ti ya te dijo algo y tú sabes que es verdad, tú caminas sobre eso. Punto número 2. La fe nos lleva a emprender largas jornadas en busca de un mejor destino. Ya leímos el versículo 4 y el 5. El viaje de Abraham cubrió una ruta de más de 2,400 kilómetros de distancia y los recorrió alimentado por la fe. Él soñó ampliando sus horizontes. Tal vez nunca antes había recorrido tantos kilómetros, pero esta vez se movió en razón de que creía que encontraría la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando Dios nos manda a hacer cosas, a veces tú vas caminando y Dios te dice: quiero que vayas y hagas esto, y tú en el camino dices: Señor, pero necesito más especificaciones, necesito más tu palabra, dime exactamente qué es lo que tengo que hacer, y tú empiezas a caminar y lleva tiempo. No es que Dios baje y te saque un plano y te dice: va a pasar esto, luego te va a venir este señor y vas a ver a este y vas a ver a aquel. No, tú tienes que caminar, tienes que creer, tienes que avanzar, y va a llegar el momento donde digas: ¿qué estoy haciendo? ¿Tú crees que yo no me pregunté eso? Cuando estábamos en la bodega, fíjate nada más, todas las iglesias pasan por problemas o por situaciones, y vienen los ataques del enemigo. Y cuando hubo situaciones difíciles dentro de la iglesia y problemas inclusive hasta económicos, yo me pregunté, yo dije: ay Señor, ¿no me equivoqué yo? ¿O te equivocaste tú? Evidentemente Él no se equivoca. Entonces yo dije: me equivoqué yo. Me hice preguntas. ¿Por qué? Porque yo decía: Señor, yo pensé que iba a ser todo así suavecito. El caminar en fe te va a llevar a caminar largas y a buscar largas jornadas y estar ahí y permanecer. ¿Estás dispuesto a eso? Abraham lo hizo. No te muevas del lugar donde Dios te puso. Muchos vienen a playa, un mes, 2 meses, no funciona, vámonos. Espérate, ¿a dónde vas? No, es que no encontré trabajo, pastor.
Y si te dijera que yo me tardé 2 años y que mientras vendí chicles, cacahuates, muéganos, vendí pies, vendí comida, ¿qué más vendimos? Lunches. Luego cuando no se vendía, pues ya nos quedábamos en la banqueta comiendo. Sí, claro, ni siquiera así contentos, con un desazón terrible, ¿verdad? Que nadie nos quería comprar. Y luego cuando ya nadie nos quería comprar, hasta el Mayacobá me fui. Y aunque tengo ciertos estudios, pues yo dije, hay que comer. Y yo dije, Señor, de veras te pasas, ¿no? Pero pues en realidad no era Dios, Dios me estaba probando. Y fui a trabajarme ahí haciendo con una de esas cosas, ¿cómo se llaman? Rotomartillos, taladros. Taca, 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 en el rayo del sol. ¿Cuántos me quieren acompañar? Y luego fuimos a un lugar donde nos llevaron a desenraizar plantas. Y yo iba en la camioneta con pues, el contratista, iba hasta Christopher, en ese entonces él estaba aquí. Y él y yo vamos con nuestros tenis Nike, nuestras bermudas, nuestra playerita, ¿no? Y Mauricio iba, y nuestros compañeros, ¿verdad?, de otros estados iban cubiertos todo. Manga larga, cubiertos hasta acá. Y yo decía, ay, ¿no tendrán calor? Pobrecitos. No, ignorante de mí, de verdad. Entramos a la maleza a sacar las plantitas, porque pues había que sacarlas. Y ya después yo vi no era la nube de Dios, de la gloria de Dios, era la nube de moscos que en ese lugar había. Y que ellos felices como si nada, sacando, trabajando. Y yo y Christopher y matando, ya estábamos duro y duro, porque nos dejaron como si hubiéramos peleado con Mike Tyson. Ya, tanto piquete. Y ahora dije, con razón ellos se tapan toditos. Ya. Pero mire, iglesia, de todo hicimos. Y yo le clamaba a Dios y le decía, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué si tú nos mandaste? Señor, si tú nos trajiste. Señor. Y Dios decía, sígale, ándale, camínele por la fe. Punto número 3. La fe nos lleva a esperar a que suceda lo imposible. Capítulo 17. Nos brincamos hasta el capítulo 17, tomando como base la historia de Abraham. Versículo 1 al 27. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre ti y tú y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y ahí Dios le empieza a hablar acerca de todo lo que iba a hacer. Todo lo que iba a hacer. Hasta el versículo 27. Le empieza a decir todas las bendiciones de Dios. Tanto para Abraham como para Sara, tener un hijo era no solo un imposible, sino también un absurdo. En el versículo 18 aparece Dios, capítulo 18, Dios le habla a Abraham y le dice que iba a ser padre. Les habla y les habla acerca del nacimiento de Isaac. Ahí en el capítulo 18, si los adelantamos, dice: después le apareció Jehová en el encinar en Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y les dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies. Y entonces empieza a tener todo eso. Y ellos en el versículo 9 le preguntan y le dijeron: ¿dónde está tu mujer, Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volverá a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham
y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, y se rió. Pues Sara entre sí diciendo: después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: porque se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que dará a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volverá a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Bueno, el punto es que estaba ahí Dios hablándole con estos hombres que evidentemente eran enviados de Dios, dando esta promesa. Tanto para Abraham como para Sara, tener un hijo era no solo un imposible, sino también un absurdo, dada la edad que ambos tenían y por la esterilidad de Sara. Pero la persona de fe no cree solamente en hechos, sino que mediante su plena confianza en Dios espera que suceda lo humanamente imposible. ¿Cuántos están esperando lo humanamente imposible? De verdad, no levanten la mano ni digan amén por decirlo. ¿Cuántos ahorita, como si en el ambiente espiritual hubiera ahorita verdades poderosas y usted levantara su mano con convicción y se agarrara de eso y dijera: yo estoy esperando lo imposible? ¿Cuántos lo están haciendo? Ahí quédese y cierre sus ojos, porque no es una ilusión, es una verdad. Si usted está esperando lo imposible y si usted está esperando en Dios, Dios lo va a hacer en su vida. De eso se trata la fe. Baje su mano. La fe no se detiene en los hechos, va más allá. La fe da por sentado que lo que Dios nos ha prometido se cumplirá. La fe es una solemne confianza en lo que Dios ha dicho, en razón de su carácter y su naturaleza. Y cuando nos referimos a en razón de su carácter y su naturaleza, decimos que Dios no es hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Sí. Lo que usted debe de entender es que debe tener la comunión con Dios, y lo que Dios le diga, tenga la certeza de que Dios lo va a hacer, porque es verdad. Punto número 4 y último. La fe nos lleva, híjole, esto está difícil, a entregarlo todo. Dígalo conmigo: la fe nos lleva a entregarlo todo. ¿Está dispuesto? Sí, de verdad está dispuesto. ¿Cuántos han entregado su vida a Cristo? ¿Cuántos han entregado sus hábitos, malos hábitos, a Cristo? Entréguelos. ¿Cuántos honran a Dios con sus finanzas? Porque por ahí enseñamos en el instituto, y es para formación de los obreros. Y mi esposa lo compartía, creo que este lunes. Les decía, aparece ahí en el manual: el mayor enemigo entre Dios y usted es el dinero. Nos duele, nos cuesta trabajo, porque hay cosas donde a veces no se trata ya ni siquiera de diezmo ni de ofrenda, se trata de entregarlo todo. Cuando Dios te llama al ministerio, ya no estás pensando en a quién le voy a diezmar, ya estás pensando en que todo es para el ministerio. ¿Y estás dispuesto a hacerlo? Aquellos que tienen pasión por Dios están dispuestos a hacerlo. No se preocupe, ¿eh? No todos son pastores.
Esto para sustentarle o ilustrarle más bien este punto, aparece ahí en Génesis capítulo 22, versículo 1 al 19. Y usted ya sabe a qué me refiero. Solo se lo referencio, ya no lo leemos para no atrasarnos. Pero Abraham sabía que el sacrificar a su hijo, toda esperanza de ser padre de multitudes probablemente quedaría arruinada, y que las promesas que lo señalaban como un futuro padre de muchas naciones ya no se cumplirían. Pero no obstante decidió confiar en el Señor y rendirle a él lo más preciado que tenía en ese momento. ¿Quién era? Su hijo Isaac. Aquella promesa que Dios le había dado, aquella promesa que Dios le había concedido, en ese momento Dios ahora se la pedía y le dijo: sacrifícalo. ¿Y qué hizo Abraham? Agarró al niño, salió camino de 3 días y dijo: vamos. Y cuando llegó al lugar, ya para no ser el cuento largo, lo iba a sacrificar. No le reservó nada, no se reservó nada, él obedeció. Él decidió confiar al Señor y rendirle a él todo lo que tenía. Y en ese momento hasta lo más preciado, que era su hijo. Esto quiere decir lo siguiente, iglesia: un cristiano convencido de a quien le está creyendo estará dispuesto a sacrificar todo lo que Dios le pida. Pero en todo lo que estoy hablando, estoy diciendo todo lo que Dios le hable, todo lo que Dios le pida, todo lo que Dios le dé, todo lo que Dios, o sea, estamos hablando de todo lo que sale de Dios, no de lo que nosotros decidimos. Un cristiano convencido de quien le está creyendo estará dispuesto a sacrificar todo lo que Dios le pida, y lo más precioso para él sería hasta agradar a Dios su Señor. Y sin un argumento en contra de Dios acerca de lo que nos esté pidiendo, simplemente le obedeceremos. Esa es la forma en cómo Abraham obedeció a Dios. Esa es la forma en cómo él lo hizo delante de Dios. En estos 4 puntos los recapitulamos, ayúdeme. La fe nos lleva a tomar decisiones de alto riesgo. La fe nos lleva a emprender largas jornadas en busca de un mejor destino. La fe nos lleva a esperar a que suceda lo imposible. La fe nos lleva a entregarlo todo. Amén. Anótelo. Y concluyo con lo siguiente. Fe no es una ilusión. Fe es la esperanza basada en una verdad. Eso es fe, la verdad de Dios. Fe es no tanto lo que uno cree, sino lo que uno hace. Así estaba predeterminado, no se preocupe. Y si lo que creemos no nos lleva a hacer algo, entonces yo le pregunto algo: ¿para qué lo cree? ¿Para qué? Si lo que usted cree en Dios no lo lleva a hacer algo, no lo lleva a cambiar su vida, no lo lleva a tomar decisiones, no lo lleva a tener una vida o una conducta alineada al camino de Dios en obediencia, entonces yo le pregunto: ¿para qué lo cree? La fe se traduce como fidelidad. Fidelidad. Gracias. 18. 16. Ah, no, ese es otro.
16, por favor. Santiago capítulo 2, versículo 17. Ahí nos habla algo importante. Acompáñenme, por favor. Santiago capítulo 2, versículo 17. Dice lo siguiente: así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios, que dice ahí, creen y tiemblan. Está tremendo el pasaje. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes fe en Dios, pero si tú no caminas con Dios de acuerdo a sus principios y tus estatutos, la fe que tú tienes es una fe como la de los demonios. Ellos creen en Dios. No, sí, pero por supuesto que saben que Dios existe. Y nomás les dices en el nombre de Jesús y salen disparados, pero no le obedecen. Mucha gente tiene esa clase de fe. Una fe que cree en Dios, pero que no le obedecen a Dios. Y eso es una fe característica de aquellos seres, los demonios. Por eso dice la escritura aquí en Santiago: la fe sin obras es muerta. Si tú tienes fe en Dios, esa fe determinará tu conducta. Positivamente o negativamente. Si tú tienes fe en Dios, tiene que ser positivamente. Quiero que te hagas esta pregunta esta mañana: ¿qué clase de fe tengo? ¿Tengo la clase de fe que me lleva a tomar decisiones de alto riesgo si Dios me lo pide? ¿Tengo la clase de fe que me lleva a ensanchar mi territorio si Dios me lo pidiese? ¿Tengo la clase de fe que me lleva a esperar lo imposible? ¿Y tengo la clase de fe que está dispuesta a entregarlo todo? Si esa es la clase de fe que tú tienes, mi amado hermano, estás creciendo en fe. Si no es la fe que tú tienes, necesitas crecer en fe. Porque hay cosas que Dios te pedirá, y cuando te las pida, tienes que decidir si hacerlo o no hacerlo. Te invito a que te pongas de pie en esta mañana.